¿Alguna vez has sentido el frío vacío de la noche, ese instante suspendido entre respiraciones en el que todo parece posible y nada es seguro? Así era el mundo antes de ser, un espacio sin forma, sin tiempo, donde solo reinaba la neblina del caos. El abismo, llamado Erebo por quienes más tarde pondrían nombre a los misterios, era la nada y el todo, el punto de partida de los sueños y las pesadillas. Antes de dioses, antes de hombres, solo existía el rumor distante de lo que podría ser. En ese escenario sin testigos, la creación aguardaba, como un susurro emergiendo en la penumbra. En la inmensidad de ese vacío, una chispa se encendió sin razón ni memoria. Fue el momento primordial en que Gea, la tierra fértil, nació del propio abismo. Junto a ella surgió Urano, el cielo infinito, y por primera vez dos fuerzas opuestas y complementarias se miraron en el reflejo eterno. No había nada que las separara, pues el tiempo aún no se había desplegado, pero su unión forjó el primer puente entre el arriba y el abajo, la materia y el espíritu. Así comenzó la sinfonía cósmica, un acto de amor y de conflicto que definiría el destino del universo. Las primeras criaturas emergieron como notas sueltas en una melodía desconocida. Caos dio vida a Nix, la noche eterna, y a Erebo, la oscuridad profunda, mientras Gea generó de sí misma a las montañas y los mares, tejidos con la nostalgia de lo que aún estaba por nacer. La voz de la creación se amplificó, y pronto el cosmos se llenó de presencias, divinidades antiguas, fuerzas elementales y el eco de los titanes, quienes surgieron como guardianes y constructores del orden. Ellos no solo habitaban el mundo, sino que lo moldeaban con sus manos invisibles. Nes, aquí donde comienza nuestra travesía, un descenso a los orígenes del mito y la memoria. Pero antes de seguir, quiero invitarte a sumergirte conmigo en este viaje hacia el corazón de la antigüedad. Suscríbete al canal Mundo Antiguo para no perderte ningún capítulo de esta epopeya que nos llevará por los senderos olvidados del tiempo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Cada rincón del mundo es parte de este relato sin fronteras. Los titanes, hijos de Gea y Urano, fueron 12 presencias inmensas, tan antiguas como las estrellas y tan poderosas como las tormentas. Cada uno representa una fuerza esencial, un símbolo del equilibrio y el conflicto que subyace en todas las cosas. Cronos, el tiempo implacable que devora todo. Rea, el pulso maternal de la tierra. Océano, la corriente que nunca cesa. Tetis, el abrazo de las aguas. Hiperión, la luz que lo revela todo. Tea, la visión que penetra la oscuridad. Ceo, el pensamiento, y Febe, la profecía. Jápeto, el pilar de la humanidad, y Clímene, la fuerza vital. Todos ellos, junto con Astros y Mnemósine, tejieron el primer tapiz de la existencia. Pero antes de que los titanes pusieran orden, reinaba la ambigüedad. La confusión era reina y señora, y cada partícula de materia rebotaba como mariposa atrapada en un vendaval. La tierra y el cielo, aunque unidos por deseo y destino, no conocían la calma. Urano, temeroso del poder de sus descendientes, los mantenía ocultos en las profundidades de Gea, como semillas imposibles de germinar. Así comenzó el drama, un ciclo de ocultamiento y revelación que sentaría las bases de todas las leyendas futuras. Los ecos de ese conflicto inicial resuenan todavía, como la vibración de una cuerda pulsada hace millones de años. La mitología griega nos recuerda que cada nueva creación acarrea el germen de la rebelión, que cada amanecer es hijo de la oscuridad anterior. Cuando los titanes emergieron de la tierra, no lo hicieron solo con fuerza, sino también con duda, deseo y miedo. Cada uno de ellos llevaba dentro la memoria del caos, la promesa de equilibrio y la amenaza de que nada permanece para siempre. La historia que comienza aquí no es un simple relato del pasado. Es una invitación a mirar dentro de nosotros y descubrir el titán dormido en nuestra esencia.
El viaje continúa, y mientras caminamos por los senderos del mito, el eco del caos seguirá resonando en nuestros pasos. Así, al mirar el cielo nocturno o tocar la tierra húmeda, recordaremos que cada rincón del universo está tejido con los hilos invisibles de los titanes. La aventura apenas ha comenzado. En los albores del cosmos, cuando el silencio aún pesaba sobre el aire inexistente, Gea se desplegó como un manto fértil cubriendo la nada. Su superficie era un sueño sin forma, un campo virgen que anhelaba el contacto de algo que la completara. Fue entonces cuando surgió Urano, el cielo estrellado, una bóveda de infinitos matices azules que se extendió sobre ella como un velo divino. El encuentro entre ambos fue el primer acto de amor del universo, una unión tan absoluta que no dejaba espacio para el vacío entre ellos. En ese abrazo eterno, la materia cobró sentido y el mundo comenzó a latir con ritmo propio. Gea, la madre, sentía en su cuerpo el pulso de la creación. De su seno brotaban montañas, ríos y bosques que Urano contemplaba con una mezcla de orgullo y miedo. Él, el inmenso, temía perder su dominio ante la fuerza vital de la Tierra que se multiplicaba sin cesar. Pero en sus giros de amor y posesión nació la primera generación de seres titánicos, hijos de ambos, que heredaron la fortaleza de la madre y la grandeza del padre. Fueron 12, colosales y eternos, y en sus venas corría la chispa de todo lo que un día existiría. El amor entre Urano y Gea no fue sereno. Aunque sus cuerpos estaban unidos, sus espíritus comenzaron a alejarse, atrapados en un ciclo de poder y desconfianza. Urano miraba con desdén a los seres que brotaban del vientre de la Tierra, temiendo que su fuerza los superara. Decidió entonces ocultarlos en las entrañas de su madre, confinándolos en la profundidad más oscura, donde su luz no pudiera brillar. Así nació el sufrimiento de Gea, que sintió a sus hijos prisioneros dentro de sí, retorciéndose como raíces enjauladas. Cada noche, mientras Urano descendía sobre la Tierra para unirse a ella, Gea contenía su dolor. Sus lamentos eran silenciosos, pero retumbaban en todos los rincones del cosmos. La fertilidad que antes era su don se convirtió en un peso insoportable, una herida abierta que exigía liberación. En su desesperación comenzó a idear una forma de romper la cárcel de roca y cielo donde se hallaban sus descendientes. En ese instante de angustia nació también la idea de la rebelión. La Tierra, sabia y paciente, no actuó de inmediato. Esperó el momento en que sus hijos, aunque aprisionados, escucharan su llamado desde las profundidades. Uno a uno, los titanes respondieron a la voz de su madre, pero solo uno de ellos, Cronos, el más joven y ambicioso, tuvo el valor de llevar a cabo el desafío. Gea le confió una hoz forjada con el metal más duro del universo primigenio, y en su filo escondió el poder de la ruptura. La semilla de la revolución fue sembrada en secreto, cobijada por el susurro del viento entre las montañas. Urano continuaba complacido en su dominio, ajeno a la traición que maduraba bajo sus pies. Cada amanecer era para él un triunfo, una reafirmación de su reinado sobre el firmamento. Sin embargo, el cosmos siempre castiga la arrogancia. La armonía se quiebra cuando uno de sus hijos niega la libertad de los otros. Gea, con el corazón dividido entre el amor y la rabia, aceptó el destino que estaba a punto de desencadenarse. La hora de la fractura estaba por llegar, y con ella, la transformación del mundo. En una de esas noches eternas, cuando el cielo descendió nuevamente para besar a la tierra, Cronos se escondió entre las sombras. Sus hermanos aguardaban el momento con la respiración contenida, mientras la Gran Madre contenía su propio temblor. Cuando Urano estuvo sobre ella, inmóvil, Cronos levantó la hoz y cortó el lazo que unía al cielo con la tierra. En ese instante, el cosmos se estremeció. Las estrellas temblaron, los mares se agitaron, y del grito silencioso de Urano brotaron las fuerzas más antiguas y terribles. De la sangre del cielo mutilado nacieron seres violentos y caóticos: las Erinias, vengadoras del destino; los gigantes, espíritus de furia indomable; y las ninfas Melíades, guardianas de la vida,
que florece en medio del dolor. Cada una de ellas llevaba en su esencia fragmentos del cielo y la tierra, del amor que fue y del odio que lo destruyó. Gea lloró, pero también celebró, porque de su propio sufrimiento había nacido la libertad. El mundo, por primera vez, respiró con sus propios pulmones. Urano se retiró entonces al firmamento más lejano, prometiendo su eterna distancia. Miró a su descendencia y pronunció una profecía. Así como él había sido derrocado por su hijo, Cronos sufriría la misma suerte a manos de los suyos. El ciclo del poder, la rueda que nunca cesa, quedó iniciada en ese instante. Desde entonces, la historia del cosmos se dividiría en eras de dominio y caída, de creación y destrucción, donde cada generación repetiría el drama de sus antecesores. La Tierra, liberada, comenzó a brotar con renovada fuerza. Los titanes caminaron sobre su superficie recién abierta, asombrados por el horizonte que se extendía hacia el infinito. Cada paso suyo marcaba la estructura del mundo. Montañas se levantaban, ríos se curvaban, valles se hundían. El universo ya no era estático. Respiraba, latía, evolucionaba. El amor entre Urano y Gea había dejado de ser unión perfecta para convertirse en distancia necesaria, y en esa separación floreció la vida. Aún así, Gea nunca olvidó al cielo. Aunque sus hijos levantaron templos y nuevas fronteras, ella alzaba la vista cada noche hacia Urano, recordando que de su amor nacieron tanto la belleza como el dolor. Las estrellas, centinelas del recuerdo, eran los fragmentos eternos de aquella unión rota. Brillaban no solo como testigos del pasado, sino como recordatorio de que incluso el dolor puede engendrar la creación. El mito de Urano y Gea es más que un relato de amor y traición, es una metáfora de la existencia misma. En ellos se refleja el equilibrio entre unión y separación, entre poseer y dejar ir. La creación requiere distancia, y toda transformación nace de una herida. Así como Gea liberó a sus hijos desafiando al cielo, toda evolución humana surge del deseo de romper cadenas invisibles. En sus gestos primordiales vive la misma fuerza que impulsa a la humanidad a avanzar. A lo largo de los siglos, los poetas y filósofos buscaron en este mito las raíces del orden universal. La Tierra, receptiva y constante, representa la materia y la forma, mientras que el cielo, impasible y vasto, encarna el espíritu y la trascendencia. Su separación no fue un final, sino el inicio de la dualidad que define todo lo existente. Sin la distancia entre ambos, no habría horizonte, ni ciclo, ni destino. Cada ser humano, al mirar el firmamento, revive sin saberlo aquel momento inicial. La mirada que se eleva desde la Tierra hacia el cielo repite el gesto de Gea buscando a Urano. Y el brillo de las estrellas responde como un eco, recordando la promesa de que en toda pérdida habita una nueva posibilidad. Así, el mito no pertenece solo al pasado. Vive en cada atardecer, en cada aurora que restablece el vínculo entre el cielo y la tierra. Cuando el viento sopla sobre los campos o el trueno retumba en la montaña, es la voz del antiguo amor de Urano y Gea resonando a través de los siglos. No hay tormenta que no lleve su nostalgia, ni cielo despejado que no recuerde su abrazo perdido. Y aunque el tiempo y los dioses hayan cambiado, su historia permanece grabada en el corazón del mundo, como un pulso eterno que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde volvemos. La historia del cosmos siempre ha estado escrita en ciclos: nacimiento, destrucción y renovación. Tras la separación de Urano y Gea, el mundo respiró por primera vez la libertad. Pero aquella calma era apenas la antesala de un nuevo conflicto. Entre los 12 titanes, uno emergía con un resplandor particular, un hijo que miraba más allá del horizonte y sentía en su interior la irresistible llamada del poder. Su nombre era Cronos, el titán del tiempo, destinado a regir sobre los dioses y a repetir la tragedia que había iniciado su linaje. Desde joven, Cronos observaba las tensiones entre su madre Gea y su padre Urano. A diferencia de sus hermanos, que temían el poder celeste, él percibía algo más:
un desequilibrio que necesitaba ser corregido. En su mente, la voz del destino murmuraba con insistencia, instándolo a actuar. Era ambicioso, pero su ambición no nacía del odio, sino de la necesidad de restaurar el orden. En cada crepitar del viento escuchaba el rumor del cambio, y supo que su mano sería la que lo provocara. Gea, atormentada por la prisión de sus hijos, vio en Cronos al instrumento de su redención. Le dio la hoz que había nacido de sus propias entrañas, una hoja brillante forjada con la esencia misma de la creación. Aquella arma no solo cortaba la materia, era capaz de dividir lo inmutable, de fracturar el tiempo en antes y después. Con ella, Cronos se convirtió en el portador del destino, aunque aún no comprendía el precio que implicaba empuñar semejante poder. Su mirada, intensa y calculadora, presagiaba el amanecer de una nueva era. La noche de la rebelión llegó con un silencio absoluto. El cielo descendió como tantas otras veces sobre la tierra, confiado y predecible. Gea contuvo la respiración, sabiendo que el segundo de equilibrio entre el amor y la venganza estaba por romperse. Cronos, agazapado en la penumbra, esperó el momento exacto en que Urano yacía sobre su madre. Entonces levantó la hoz y con un solo golpe quebró el lazo celestial. La sangre de Urano cayó sobre la Tierra, y en ese instante el universo conoció el poder del cambio. El grito de Urano resonó a través de los mundos. No era solo el dolor físico, sino la certeza de haber sido sustituido, de que su imperio ya no le pertenecía. Las estrellas se estremecieron ante la magnitud de aquel acto, y el eco del corte sagrado dio origen a nuevas formas de existencia. Las erinias, nacidas de la sangre, se alzaron como guardianas del equilibrio, eternas testigos de que toda rebelión trae consigo una deuda. Cronos, empapado de poder y temor, comprendió que había sellado un ciclo del que jamás podría escapar. Con Urano desterrado al infinito, el gobierno del cosmos pasó a manos de los titanes. Cronos asumió el trono con solemnidad, y su primera acción fue declarar el advenimiento de una nueva era, la Edad Dorada. Bajo su manto, la tierra floreció, los mares se calmaron y los cielos descansaron de su antigua tiranía. Los hombres aún no existían, pero el equilibrio parecía reinar entre los elementos. Era un tiempo sin guerras, sin hambre, sin muerte. Sin embargo, en los confines del universo, persistía la sombra del juramento pronunciado por su padre derrotado. Urano había advertido que el mismo destino aguardaba a Cronos. Uno de sus propios hijos lo destronaría. Esa profecía se grabó en la mente del nuevo soberano como un aguijón permanente. Aunque gobernaba con justicia y firmeza, el miedo comenzó a corroer su espíritu. Aquella sospecha, al principio tenue, se transformó en obsesión. Cronos, el señor del tiempo, no podía escapar del futuro que se acercaba con cada segundo. Así, la semilla de la paranoia comenzó a germinar en el corazón del titán. Rea, su hermana y consorte, advirtió ese cambio. Ella veía en Cronos al antiguo héroe que había liberado a su madre, pero también al nuevo tirano que temía la libertad de sus descendientes. La pasión que los unió al principio se fue transformando en una danza de silencio y temor. Cuando Rea comenzó a concebir hijos, el miedo de Cronos alcanzó su punto más alto. Recordando la maldición de Urano, decidió cometer el mismo error que aquel había cometido antes: privar a su propia sangre del derecho a existir. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos esperaba junto a ella. Sin pronunciar palabra, tomaba al recién nacido y lo devoraba entero. Decía que con ello mantenía el orden, pero en verdad intentaba devorar su destino. Uno a uno, los pequeños dioses desaparecieron en su vientre, hasta que solo quedaba el eco del llanto de una madre que se quebraba en silencio. Gea, horrorizada, contemplaba desde las profundidades cómo la historia volvía a repetirse. El tiempo, encarnado en su hijo, había comenzado a consumirlo todo. Rea, desesperada, confió en la misma astucia que alguna vez había salvado al mundo. Cuando dio a luz a su sexto hijo, escondió al bebé en la isla de Creta
y envolvió una piedra en pañales. Cronos, sin sospechar el engaño, devoró la piedra creyendo que era su hijo. Así, el niño sobrevivió, oculto bajo la mirada vigilante de ninfas y espíritus de la tierra. Aquel infante crecería hasta convertirse en Zeus, el dios destinado a cumplir la antigua profecía. El ciclo, inevitable y preciso, siguió girando con la cadencia implacable del tiempo. Cronos, mientras tanto, se deleitaba en su aparente victoria. Su imperio alcanzó su apogeo. Los titanes gobernaban desde la cúspide del monte Otris, y sus voces resonaban en todo el universo. Los ríos fluían obedientes, los vientos seguían su ritmo y las estaciones nacían de su voluntad. Pero en la armonía aparente se escondía el germen de la destrucción. Nada en la naturaleza es eterno, ni siquiera el reinado del tiempo. Con cada respiro, Cronos alimentaba la rueda del destino que habría de aplastarlo. El titán del tiempo comenzó a sentir algo que no comprendía: cansancio. Cada día que pasaba, su poder se volvía más denso, más pesado. La eternidad se le reveló como una prisión invisible, en la que el pasado y el futuro se confundían en un único instante. Empezó a percibir el rumor de los siglos que se avecinaban, las voces de aquellos que aún no habían nacido. En su deseo de controlarlo todo, había olvidado lo esencial: que el tiempo no se domina, solo se habita. El dios del tiempo, irónicamente, se convirtió en prisionero de su propio dominio. Las noches se le hicieron largas. Veía en sus sueños los rostros de los hijos que había devorado, pálidos y silenciosos. Sus miradas no eran de odio, sino de promesa. Promesa de retorno, de retribución. Cronos despertaba empapado en sudor, con el eco de risas infantiles retumbando en su mente. Rea lo observaba en silencio, sabiendo que su caída se acercaba. En algún lugar del mundo, Zeus crecía en secreto, alimentado con miel y sabiduría antigua, preparándose para enfrentar al padre que lo había condenado antes de nacer. El mito de Cronos es el espejo más antiguo del alma humana. En su historia se reflejan la ambición, la culpa y la imposibilidad de escapar de lo que uno mismo ha sembrado. Ningún reinado es eterno cuando se sustenta en el miedo. El destino, como un río, encuentra siempre su cauce. Cronos creyó que podía detenerlo, pero solo logró apresurarse a sí mismo. Su legado, sin embargo, no sería olvido. Él encarnó el paso implacable del tiempo, el recordatorio eterno de que nada escapa a su corriente. Así concluye su parte de la epopeya, pero el ciclo no se detiene. En los silencios del cosmos ya se escucha el murmullo de la siguiente era. La rebelión del Hijo marcará el amanecer del Olimpo y el fin del dominio de los titanes. Pero antes de que la tormenta estalle, el eco de Cronos permanecerá en el viento, recordándonos que incluso los dioses nacen del miedo y que en última instancia el tiempo siempre devora a quienes intentan detenerlo. El mundo seguía girando bajo el manto dorado de la era de Cronos. Todo parecía en calma, pero bajo esa quietud dormía la semilla del cambio. Rea, la titánide de la fertilidad y la maternidad, se movía silenciosa entre los pliegues del tiempo, vestida con el aroma del destino. Mientras Cronos gobernaba con mano firme, ella sentía en su interior el peso de una verdad antigua. Ningún orden perdura si está edificado sobre el miedo. En el corazón del titán, que devoraba a sus hijos, empezaba a germinar la ruina del propio tiempo. Rea amaba a Cronos, pero su amor se había transformado en pena con el paso de las edades. Cada nacimiento, en lugar de ser un milagro, era una condena. Veía cómo sus hijos desaparecían uno tras otro, atrapados en la voracidad del destino encarnado en su esposo. El mito cuenta que sus lágrimas formaron arroyos que aún fluyen como memoria en los valles de la antigua tierra. Durante siglos soportó en silencio, esperando el instante en que el ciclo pudiera romperse, cuando la compasión venciera a la fatalidad. En su mente resonaban las palabras de Gea, su madre, quien le había enseñado que toda vida debe encontrar su curso, incluso entre los muros del dolor. Rea comprendió entonces
que no bastaba con llorar la muerte de sus hijos, debía desafiar al tiempo. Ya no era solo la consorte del titán, sino la guardiana de un secreto que podría liberar el mundo. En la oscuridad del mundo subterráneo, comenzó a urdir un plan que cambiaría para siempre la historia divina, marcando el nacimiento de un nuevo linaje de dioses. Cuando supo que daría a luz a un nuevo hijo, Rea buscó refugio lejos del ojo vigilante de Cronos. Se internó en los confines de la tierra, allí donde las ninfas custodiaban los secretos más antiguos. En el centro de una cueva oculta, con la luna como testigo, vino al mundo Zeus, el niño destinado a restaurar el orden. Aunque su llanto era débil, su espíritu ardía como un rayo contenido en el pecho de un recién nacido. Rea lo miró con terror y esperanza, sabiendo que debía perderlo para salvarlo. Con el corazón desgarrado, envolvió una piedra en pañales y la entregó a Cronos, simulando que era su hijo. Sin dudarlo, el titán la devoró, como había hecho con los anteriores. Rea se retiró en silencio, mientras la ilusión del engaño sellaba su victoria. En el secreto amparo del monte Ida, el pequeño Zeus fue confiado a las ninfas Amaltea e Ide, que lo alimentaron con miel silvestre y leche de cabra. Los curetes, guardianes armados, danzaban y golpeaban sus lanzas para ahogar su llanto cada vez que corría el peligro de ser descubierto. Durante el crecimiento del niño, Rea sentía la distancia como un sacrificio perpetuo. Cada aurora era una mezcla de dolor y orgullo. Miraba al horizonte sabiendo que su hijo estaba a salvo, preparándose para tomar el lugar que el destino le reservaba. En los silencios del Olimpo naciente, Rea comenzaba a ser algo más que una madre. Era el símbolo de la resistencia frente al ciclo de la destrucción. Su compasión no solo había salvado una vida, sino todo el futuro de la creación. Cronos, ajeno al engaño, continuaba su reinado dorado. Pero cada tanto un susurro, un presentimiento, lo perturbaba. En sus sueños veía una sombra que crecía detrás del horizonte, una figura joven que llevaba en la mano un rayo de fuego. Las visiones lo atormentaban, aunque las descartaba como ilusiones pasajeras. El desesperado anhelo de controlar su destino lo había convertido en un dios prisionero de su propia profecía. Sin saberlo, ya había perdido el trono el día que creyó devorar a Zeus. Mientras tanto, el universo parecía preparar el escenario para la gran confrontación. Los vientos se agitaban, el fuego y el agua parecían armonizar en un nuevo equilibrio. Todo presagiaba el despertar de una nueva generación divina. En las profundidades del monte Dicte, Zeus entrenaba su espíritu con la paciencia del tiempo que aguarda su momento. Aprendía de los elementos, del trueno y la piedra, hasta que el eco de la voz de su madre le guió finalmente hacia su propósito. En su interior ardía la promesa de poner fin al reinado del miedo. Rea, desde el Olimpo, observaba con la sabiduría de quien ha aprendido que el amor verdadero no retiene, sino libera. Su historia es la de la Madre Universal, la que da vida y la protege más allá de los límites del destino. En cada uno de sus gestos hay ecos de Gea, de la tierra que nutre y resiste. Pero Rea no es la fuerza incontenible de la naturaleza, sino la voz que susurra en medio del caos. Una voz que enseña que incluso entre los dioses, la compasión puede reescribir las leyes del universo. El mito nos enseña que la grandeza no siempre proviene del poder, sino del sacrificio. La astucia de Rea salvó la chispa de la creación, permitiendo que el fuego olímpico naciera de un acto maternal. Su historia es un canto a la esperanza, la demostración de que incluso el tiempo, encarnado en Cronos, puede ser desafiado. En la fragancia de los bosques y el murmullo de los arroyos que atraviesan Creta, aún resuena su nombre, como un recordatorio de que las semillas que se esconden en la oscuridad florecen cuando llega su hora. Cuando Zeus creció, su destino se reveló como lámpara de justicia. Guiado por Gea y apoyado por su madre, ideó un plan para liberar a sus hermanos devorados. Con una mezcla de estrategia y coraje, se acercó a Cronos disfrazado de copero y le ofreció una bebida envenenada.
Al beberla, el titán sintió cómo su interior se agitaba, y de su boca emergieron, uno a uno, los dioses devorados: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Rea contempló el momento sabiendo que el ciclo se cerraba como debía. Aquel instante fue tan poderoso que el universo se estremeció. El tiempo mismo pareció detenerse ante la visión de los hijos liberados, ahora adultos y llenos de poder. Cronos cayó de rodillas, comprendiendo que el destino nunca puede ser devorado. Zeus, erguido ante su padre, no mostró odio, sino determinación. El aire se cargó de una energía nueva, la antesala de la guerra final entre titanes y olímpicos. Rea, en silencio, se retiró a las montañas, sabiendo que el propósito de su dolor había sido cumplido. El acto de Rea marcó el fin de una era y el inicio de otra. A partir de ese momento, el tiempo dejó de ser un ciclo cerrado para convertirse en una espiral de transformación. En la historia del cosmos, su papel es el de la mediadora entre la destrucción y la creación, la que con ternura abre paso al orden. No hay diosa que haya unido con tanta fuerza la paciencia de la tierra y la valentía del amor. Su legado se grabó en la memoria de los antiguos como una promesa: siempre que haya oscuridad, también habrá quien dé a luz a la luz. Así, mientras los truenos se abalanzaban sobre el mundo, anunciando la venidera titanomaquia, Rea desaparecía entre los pliegues del mito. Su presencia seguiría viva en cada relato, en cada madre que desafía el miedo por proteger a su hijo. La historia de Rea no terminó con Zeus. Se repite cada vez que el amor vence al destino. Ella no solo dio a luz al rey de los dioses, sino también a la convicción de que toda era de sombras engendra su propio amanecer. En los albores de la creación, cuando los cielos recién habían sido restaurados tras el triunfo de los jóvenes dioses, el mundo comenzó a llenarse de formas nuevas. Los vientos aprendían sus ritmos, las montañas delineaban sus crestas, y la tierra, cansada de guerras divinas, buscaba en el agua su reflejo. Fue entonces cuando Océano, el más vasto y paciente de los titanes, extendió su cuerpo líquido alrededor del cosmos, envolviendo todo lo que existía con su abrazo silencioso. Su esposa, Tetis, se deslizó junto a él, tejiendo la danza eterna de las aguas que jamás cesan. Océano no era un mar común, sino un ser primordial que abarcaba lo visible y lo invisible. Su cauce bordeaba el mundo, trazando un límite entre lo conocido y lo que yacía más allá. En sus profundidades dormían secretos antiguos, ecos de las eras anteriores a los dioses. Tetis, su compañera, era la esencia viva del fluir, una diosa de mirada serena y corazón inquieto, cuyas manos transparentes daban forma a los ríos y manantiales. Juntos se convirtieron en la respiración líquida del universo, guardianes del ciclo eterno de la vida. El mito cuenta que Océano y Tetis nunca participaron en las guerras ni en las intrigas del cielo o de la tierra. Mientras sus hermanos se enfrentaban por la ambición y el poder, ellos permanecían fieles al equilibrio natural. Océano, con su calma infinita, observaba desde su horizonte sin fin los conflictos de los dioses, recordándoles que todo nace y regresa al agua. En su sabiduría comprendía que la fuerza más grande no se halla en la conquista, sino en el fluir incesante que no puede ser detenido por espada ni trueno. Tetis compartía esa visión, y en el murmullo de los ríos susurraba enseñanzas de armonía y renovación. Las aguas que ambos gobernaban no solo eran fuente de vida, sino también de conocimiento. Quien bebía del manantial consagrado por Tetis podía escuchar la voz del mundo, el pulso secreto de la creación. Se decía que los sueños humanos eran reflejos de las corrientes que cruzaban la conciencia del océano. De ahí que los antiguos creyeran que el alma, al morir, debía cruzar los ríos invisibles que conducían de regreso a sus brazos. En sus dominios no existía fin, solo transformación constante, un círculo donde la muerte y el nacimiento eran formas distintas de la misma ola. Tetis, madre de incontables corrientes, dio origen a miles de ríos, cada uno con personalidad y espíritu propio. El Nilo,
El Ícaro, el Aquelo y el Alfeo eran hijos suyos, destinados a nutrir las tierras del mundo y a guiar a los pueblos hacia la fertilidad. En cada gota de lluvia habitaba su presencia, y en el reflejo de las aguas tranquilas se percibía su mirada. Su sabiduría era femenina y profunda, la de quien entiende que la creación no surge del fuego, sino de la paciencia del agua que talla lentamente la piedra más dura. Océano, en cambio, representaba la inmensidad, la frontera última. Nadie podía abarcarlo ni medir su profundidad. Los griegos pensaban que más allá de sus aguas se prolongaban las moradas del sueño y la sombra, donde el día y la noche se encuentran sin mezclarse. Allí descansaban los misterios del origen, los fragmentos de luz de las estrellas que caían en su superficie. Era el guardián del equilibrio, el testigo silencioso de los pactos divinos y los mitos humanos. Su voz, cuando se levantaban las tormentas, era el recordatorio de que la creación podía volverse caos en un solo instante. A diferencia de los titanes ambiciosos, Océano no buscó desafiar a los nuevos dioses del Olimpo. Cuando Zeus tomó el poder, el titán del agua prefirió retirarse de los conflictos, manteniendo su flujo eterno. Su sabiduría lo llevó a comprender que el poder no debía medirse por la conquista, sino por la permanencia. Y ninguna fuerza había permanecido más que la suya: el movimiento continuo del agua, la caricia que esculpe montañas, el canto invisible que conecta todas las cosas vivas. Tetis, su aliada inseparable, compartía eso con él, una armonía que solo entienden quienes se funden con el ritmo del universo. Pero el equilibrio del agua no estaba exento de emociones. Tetis, aunque aparentemente serena, conocía el dolor de ver destruirse el mundo que había ayudado a moldear. Cada vez que una guerra de dioses ensuciaba los ríos o los mares, su llanto hacía crecer las mareas. Su tristeza, invisible pero profunda, era la del alma que comprende que incluso lo perfecto puede ser mancillado por la ambición. Sin embargo, en su llanto germinaba también la esperanza, porque sabía que el agua siempre encuentra su camino, aún entre las ruinas. Las antiguas leyendas narran que Tetis caminaba entre los humanos disfrazada de viajera, llevando en sus manos un cántaro. A quien encontraba sediento le ofrecía un sorbo, y aquel que bebía veía su vida transformarse. Algunos despertaban el don de la clarividencia, otros la serenidad del espíritu. Nadie permanecía igual después de probar el agua que fluía de su cántaro. Era su manera de recordar a la humanidad que la divinidad no está en los truenos ni en las llamas, sino en la calma humilde del río que nunca deja de avanzar. Océano, mientras tanto, vigilaba los confines del mundo. Su cuerpo era el mapa del universo, y en cada ola se reflejaba un pensamiento del cosmos. No había frontera que pudiera contenerlo, ni dios que pudiera dominarlo. Él era el origen y el fin, el alfa y el ocaso de todas las corrientes. Cuando los vientos se desataron y el fuego de Zeus prendió las nubes, Océano no se opuso. Simplemente esperó, sabiendo que todo rayo, por poderoso que fuera, terminaría apagándose sobre sus aguas. Con el tiempo, Zeus reconoció la sabiduría del titán líquido. Comprendió que sin el mar no habría ciclo ni equilibrio, que el poder de las tormentas dependía de la existencia del agua. Por ello permitió que Océano continuara en su lugar de honor, más allá de los reinos de los olímpicos. Tetis, agradecida, convirtió su corriente en un canto perpetuo al entendimiento. Desde entonces, los mares y ríos se convirtieron en símbolos de reconciliación y pureza. Todo dios, humano o espíritu, debía rendir respeto al agua antes de emprender cualquier acto sagrado. En cada ola que golpea la costa, aún resuena la historia de los amantes primordiales. Océano y Tetis no se amaron con fuego ni con tormenta, sino con la suavidad del movimiento perpetuo. Su amor era renovación, un constante volver a empezar. Juntos enseñaron que la grandeza no está en el dominio, sino en el equilibrio, y que la vida, como el agua, solo existe mientras continúa fluyendo. En sus corrientes viaja el reflejo de aquella primera creación, el eco de la calma que una vez sostuvo al universo.
Quizá esa sea la enseñanza más antigua del mito. El poder verdaderamente divino no impone, nutre. Océano y Tetis nos recuerdan que la sabiduría no grita, sino susurra entre las corrientes del agua clara. En los márgenes del tiempo, cuando todo parece perecer, el fluir eterno sigue su curso, invisible pero invencible. Así, mientras los dioses cambian, luchan y caen, las aguas continúan, inmutables en su danza. Y en cada gota que toca la tierra, aún vive la promesa de los titanes que crearon la vida. En los abismos de la antigüedad, cuando la luna aún no había aprendido a reflejar la luz del día, el cielo soñaba con la claridad. De ese anhelo nacieron Hiperión y Tea, los titanes que dieron forma a la visión y al esplendor. En ellos habitaba la esencia de la luz, no como destello fugaz, sino como principio que revela y da sentido a la existencia. Hiperión era el astro luminoso, el fuego que penetra la oscuridad, el que mira hacia lo alto en busca de orden y verdad. Tea, su compañera, era la mirada profunda que descifra los misterios, la sabiduría que convierte la luz en comprensión. Ambos se amaban con la serenidad de los astros, que saben que su danza nunca se detiene. Hiperión recorría los cielos con un ritmo majestuoso, mientras Tea lo seguía con la calma de quien domina la eternidad. De su unión nacieron 3 hijos que marcaron para siempre el equilibrio del cielo: Helios, el sol resplandeciente; Selene, la luna guardiana de la noche; y Eos, la aurora que teje los primeros hilos del amanecer. Con ellos la oscuridad perdió su dominio absoluto, y el cosmos encontró por fin el orden que aún hoy permanece. Hiperión se erigía como el portador de la claridad. Su fuego no era de destrucción, sino de revelación. Cada rayo suyo atravesaba la niebla del caos para mostrar lo oculto, para iluminar el pensamiento y el alma. Era llamado el observador, pues su mirada abarcaba desde la profundidad de los mares hasta la altura del firmamento. Donde su luz se posaba, la realidad se organizaba. En su silenciosa travesía, Hiperión no buscaba gloria, sino propósito, el de mantener encendido el fuego de la conciencia universal. Tea, en cambio, representaba la percepción interna, la sabiduría que no necesita palabras para entender. Mientras Hiperión encendía las estrellas del conocimiento, ella enseñaba a ver más allá del brillo. Comprendía que la luz ciega tanto como revela, y que el entendimiento verdadero requiere equilibrio entre razón e intuición. En sus manos reposaba la visión total del cosmos, esa que no separa lo tangible de lo invisible. Su mirada era como un espejo sereno donde el universo podía contemplarse a sí mismo. La relación entre ambos era una danza de luz y claridad. Hiperión extendía su resplandor sobre el mundo, y Tea lo moldeaba, suavizando sus destellos para que la vida pudiera florecer. Juntos crearon el ritmo del día y la noche, la cadencia necesaria para que el tiempo tuviera sentido. Fue así como de su amor surgió la armonía del cosmos, esa melodía silenciosa que alinea las estrellas y marca el pulso de todo lo que existe. Su legado trascendió cuerpos y eras, pues la visión y la luz nunca mueren, simplemente cambian de forma. Los antiguos decían que cuando Hiperión se alzaba en el horizonte, los dioses despertaban, y cuando Tea lo miraba descender, los sueños nacían. En ese ciclo perfecto, cada instante tenía su propia sabiduría. El amanecer no solo traía el sol, sino la promesa del conocimiento que comienza a brillar tras la ignorancia. Y cuando la noche cubría el cielo, era Tea quien recordaba a todas las criaturas que incluso en la sombra hay revelación. El día y la noche eran, en el fondo, 2 respuestas del mismo lenguaje divino. Pero no todo fue calma en su reinado. Cuando la guerra entre los titanes y los olímpicos comenzó, el equilibrio se quebró por primera vez. Hiperión, leal a su linaje, se unió a sus hermanos en la resistencia contra los nuevos dioses. Sus rayos se convirtieron en lanzas de fuego, y su luz en escudo. Sin embargo, en su lucha comprendió que ninguna claridad puede imponerse por la fuerza. En uno de los relatos más antiguos, se dice que cuando Hiperión fue encadenado,
el sol se detuvo por un instante y el universo tembló en una oscuridad sin medida. Tea, al presenciar su caída, no lloró. Cerró los ojos y miró hacia adentro, hacia el corazón del cosmos, donde comprendió que la luz nunca muere realmente. Conservó su sabiduría en silencio y la ofreció al mundo a través de sus hijos. Helios continuó el camino de su padre, iluminando los días y marcando los ciclos del tiempo. Selene heredó la dulzura de su madre, guardando el secreto del reflejo y el consuelo de la penumbra. Eos, con su brillo rosado, unió ambos mundos, la luz que nace de la oscuridad y la oscuridad que se entrega al amanecer. A través de ellos, el amor de los titanes sobrevivió al paso de las eras. El fuego de Hiperión arde cada vez que el sol asciende sobre el horizonte, y el susurro de Tea se percibe en la calma de las noches de luna. En cada aurora, la humanidad revive aquel momento originario en que la luz y la visión se abrazaron por primera vez. Cada amanecer es una historia contada en silencio, una lección antigua que enseña que la claridad sin comprensión es ceguera y que la sabiduría sin luz es olvido. Los filósofos posteriores interpretaron el mito como una metáfora del conocimiento. Hiperión personifica el impulso de descubrir, esa chispa inquieta que empuja al ser a buscar respuestas. Tea representa la reflexión, que transforma el descubrimiento en comprensión profunda. Juntos encarnan la unión entre ciencia y intuición, entre mente y espíritu, entre mirar y verdaderamente ver. A través de ellos, los dioses enseñaron que el aprendizaje es un movimiento de ida y vuelta, un océano donde el pensamiento y la emoción se funden en un mismo reflejo. Cuentan los antiguos poetas que, en el ocaso de los titanes, Tea se retiró a un valle oculto, donde colocó un espejo sobre un templo de piedra. En él aún podía ver el resplandor de su amado recorriendo los cielos. Ese espejo, decían, era el origen del oráculo, el punto donde la luz del sol se encuentra con la visión interior del alma. Los viajeros que llegaban hasta allí afirmaban ver en su superficie no su propio rostro, sino destellos del futuro. Así, la sabiduría de Tea se convirtió en guía de generaciones enteras, un faro silencioso que nunca se apaga. El mito de Hiperión y Tea nos recuerda que la luz sin propósito es solo fuego, y que el conocimiento sin visión es vacío. Cada día que el sol se eleva sobre el horizonte, repite la promesa de su unión, que todo lo visible existe para ser comprendido. Y cada noche, cuando la luna asciende tranquila, Tea nos recuerda el poder de la introspección, el arte de mirar sin los ojos. Juntos siguen trazando el ciclo eterno de la claridad y la contemplación, enseñando al mundo que el verdadero despertar comienza cuando ambas fuerzas se equilibran. En la profundidad del tiempo, el amanecer sigue siendo su legado. Hiperión sigue encendiendo la llama de la conciencia, y Tea continúa guiando su brillo hacia el entendimiento. En cada chispa de inspiración, en cada pensamiento iluminado, viven los vestigios de aquellos antiguos titanes. Y cuando desde la Tierra, el ser humano levanta la vista hacia el cielo y contempla el sol y la luna compartiendo un mismo firmamento, tal vez sin saberlo, está recordando la promesa de los primeros dioses de la luz. Entre los vastos dominios del cielo y la tierra, donde aún resonaban los ecos de antiguas guerras divinas, surgieron dos titanes destinados a custodiar el conocimiento oculto del cosmos. Ceo, señor del pensamiento racional y de la inteligencia que mira hacia lo alto, representaba la fuerza del razonamiento puro, la mente que escudriña el firmamento en busca de respuesta. A su lado, Febe, portadora de la claridad interior y del entendimiento profético, encarnaba la visión que trasciende la razón, la intuición sagrada que percibe los designios del destino. Juntos formaron una dualidad perfecta, el saber que observa y la sabiduría que comprende. En los inicios del tiempo, cuando aún las estrellas eran nuevas y la luz de Hiperión apenas tocaba los límites del horizonte, Ceo y Febe se reunían en la cima de las montañas más altas para contemplar el cielo. Allí, entre los vientos del firmamento,
interpretaban los movimientos de los astros y las corrientes invisibles del orden divino. Ceo, con su espíritu sereno y riguroso, trazaba líneas y constelaciones, intentando descifrar la estructura secreta del universo. Febe, en cambio, cerraba los ojos y escuchaba la voz del cosmos mismo, esa melodía silenciosa que solo el alma pura podía oír. Si él veía, ella sentía. Si él razonaba, ella comprendía. Su unión representaba el equilibrio entre pensamiento y revelación. Sin la mirada de Ceo, el cielo sería caos sin sentido, pero sin la intuición de Febe, las estrellas permanecerían mudas. Así cada uno daba propósito al otro, y de ese intercambio nacía la sabiduría verdadera. Este equilibrio se convirtió en ejemplo para los dioses jóvenes, y más tarde para los hombres, que aprenderían que el conocimiento sin espíritu es vacío, y que la fe sin razón se disuelve en oscuridad. En ellos el cosmos encontró la armonía que necesita toda creación para perdurar. Ceo fue llamado a menudo el pilar del norte, símbolo de estabilidad intelectual y pensamiento ordenado. Desde su mente emanaban las ideas que estructuraban los fundamentos del todo. Su mirada atravesaba los abismos de la incertidumbre, buscando patrones donde otros solo veían confusión. Era el arquitecto invisible de la bóveda celeste, el que trazaba la ruta de las estrellas para que el universo pudiera orientarse. Su poder residía no en la fuerza, sino en la constancia, en ese impulso inagotable que guía a la mente hacia la claridad. Febe, por su parte, era conocida como la luminosa, la que ve lo que aún no ha sido revelado. En su voz se mezclaban las lenguas antiguas, los sueños del futuro y los murmullos del destino. Cuando caminaba entre los mortales, le bastaba un solo gesto para encender en sus corazones la llama de la intuición. Era la guardiana de la profecía, la precursora del oráculo, la que enseñó que ver no es suficiente, hay que entender. En su presencia, incluso los dioses sentían que el tiempo se detenía, pues cada palabra suya contenía la memoria del mañana. De su unión nacerían dos hijas, Leto y Asteria. La primera heredó la serenidad y la dulzura de su madre, llevando consigo el don de engendrar nueva luz, pues de ella nacerían Apolo y Artemisa, los dioses solares y lunares. Asteria, en cambio, recibió el legado estelar, vagando como espíritu luminoso por las noches, uniendo con su rastro brillante el cielo y la tierra. Así, el linaje de Ceo y Febe extendió su influencia más allá del tiempo, dando origen a las fuerzas que equilibrarían la oscuridad y el resplandor. Durante la era de los titanes, Ceo y Febe mantuvieron su neutralidad. No se dejaron arrastrar por la soberbia ni por la violencia de sus hermanos. Creían que la sabiduría debía permanecer al margen de las pasiones del poder. Sin embargo, su conocimiento no podía escapar del destino. Ambos sabían que la armonía debía ser reemplazada por el cambio, y que los olímpicos pronto reclamarían su lugar. Febe lo había visto en visiones, un joven dios de ojos claros, nacido del amor y la justicia, que alzaría el rayo para instaurar una nueva era. Ceo, aunque lo entendía, no podía aceptarlo con facilidad. Saber la verdad y vivirla eran cosas muy distintas. Cuando la titanomaquia estalló, la guerra cubrió los cielos. Las estrellas cayeron como lágrimas ardientes, y el orden que Ceo había trazado empezó a desvanecerse. Leto y Asteria fueron apartadas para protegerlas del caos. Febe, viendo cumplirse su profecía, aceptó el fin de su tiempo. No luchó, porque sabía que resistirse a lo inevitable es negar la enseñanza del universo. Ceo dudó, pero al final comprendió que el conocimiento verdadero no impone, se transforma. Así, ambos titanes se retiraron, permitiendo que la nueva generación tomara su lugar. En su exilio hallaron refugio en un lugar donde el cielo se encontraba con el mar. Allí levantaron un templo invisible, hecho de luz y reflexión. En su interior guardaron los secretos del cosmos, las ecuaciones del destino y los principios del equilibrio. Febe convirtió su don en susurro de inspiración para los oráculos mortales. Ceo dejó su razón escrita en el movimiento de las estrellas,
para que la humanidad pudiera leer en ellas las señales del tiempo. Desde entonces, toda profecía y todo pensamiento profundo encontraron su raíz en ellos. Los sabios antiguos decían que mirar las estrellas es mirar la mente de Ceo. Cada constelación narra una historia antigua, cada planeta refleja la precisión de su intelecto. Pero advertían también que soñar bajo su luz es escuchar la voz de Febe, que nunca ha dejado de hablar. En los templos de Delfos y Dídima, los profetas la invocaban antes de pronunciar sus visiones. Su nombre era el primer aliento de toda revelación, la chispa que convertía la observación en creencia. Juntos, Ceo y Febe eran los guardianes de la verdad, uno de la forma, la otra del contenido. El mito de estos titanes no describe una lucha, sino una enseñanza. Nos muestra que toda sabiduría necesita dos ojos, el que mira hacia afuera y el que mira hacia adentro. Ceo enseña el valor de la razón, la paciencia para estudiar y comprender el orden. Febe enseña la fe en lo que no puede verse, la confianza en que el universo guarda respuestas más allá del pensamiento. Cuando ambas fuerzas se equilibran, el alma se alinea con el cosmos y el ser humano experimenta la verdadera claridad. Esa fue su herencia para el mundo, la más silenciosa de todas, pero también la más duradera. En las noches tranquilas, cuando las estrellas parecen vibrar con un resplandor distinto, los antiguos decían que era la mirada de Febe recorriendo el cielo. Sus ojos buscaban a Ceo, que aún custodiaba el orden del firmamento desde lo alto. Ambos permanecen allí, unidos pero distantes, como razón y fe, como la letra y el espíritu. Y mientras la humanidad siga mirando hacia las estrellas, su historia continuará viva, recordándonos que saber y creer son dos alas del mismo vuelo. Así, Ceo y Febe se convirtieron en los faros eternos del pensamiento. Su sabiduría no se disolvió con la caída de los titanes. Al contrario, se volvió más profunda, más humana. En cada mirada al cielo, en cada meditación silenciosa, sentimos su presencia. Son la voz del conocimiento que busca y del alma que comprende. En la vastedad del firmamento, su legado brilla aún. La promesa de que el entendimiento y la visión, unidos, pueden leer el tejido del universo. Entre todos los titanes que moldearon el universo, pocos tuvieron un destino tan profundamente ligado al hombre como Jápeto y Clímene. Mientras otros gobernaban los mares, los vientos o la luz, ellos se convirtieron en los arquitectos del destino humano. De su unión nacieron hijos que simbolizan el espíritu dividido de la humanidad. Atlas, el que sostiene; Prometeo, el que crea; Epimeteo, el que aprende demasiado tarde; y Menecio, el que cae en la soberbia. A través de ellos, la divinidad y la fragilidad se entrelazaron para dar forma a nuestra historia. Jápeto, a diferencia de sus hermanos, no buscó dominar los cielos ni el mar. Su dominio estaba en la acción y el límite, en los bordes donde lo eterno se vuelve materia. Era el titán del impulso y de la determinación, el que enseñó a los seres a mirar hacia adelante, más allá de su circunstancia. Representaba la mente que cuestiona, la chispa que impulsa el cambio a una costa del equilibrio. Sus ojos reflejaban la inquietud que finalmente daría nacimiento a la ambición humana, esa mezcla de curiosidad y desafío que distinguiría para siempre a los mortales. Clímene, su consorte, era una de las Oceánides, engendrada por Tetis y Océano. En su interior fluía la serenidad de las aguas, pero también la sabiduría de lo profundo. Era la contraparte de Jápeto. Mientras él representaba la acción, ella encarnaba la reflexión. En su mirada, los secretos del mundo se mostraban no como enigmas, sino como espejos del alma. Jápeto encontraba en ella el equilibrio que su naturaleza impetuosa necesitaba. Juntos fueron los primeros en concebir que toda creación requiere contraste, que el movimiento necesita de la calma para existir. Cuando el mundo comenzaba a poblarse de vida, Jápeto exploró la tierra aún en formación. Sus pasos abrieron senderos y sus manos levantaron montañas.
En cada gesto veía la posibilidad de algo nuevo. Clímene lo acompañaba, trazando con su voz los primeros nombres, invocando la poesía con la que más tarde el hombre describiría la realidad. Ella fue la madre del lenguaje, del símbolo y de la intuición. Él, el padre del coraje y de la obra tangible. En esa unión nacieron los cimientos que sostendrían a la raza humana. Sus hijos heredaron fragmentos de su esencia. Atlas, el mayor, recibió la fuerza y la responsabilidad del sostén. Su destino sería cargar sobre sus hombros la bóveda del cielo, manteniendo separado el firmamento de la tierra. Atlas representa el peso de la conciencia, la carga de saber que el mundo depende del esfuerzo constante. Prometeo, en cambio, encarnó la chispa divina de la creación. Heredó de Clímene la sabiduría y de su padre el valor de actuar. Con el tiempo, aquel deseo de dar forma a lo imposible lo llevaría a desafiar a los dioses mismos, trayendo al hombre un regalo que cambiaría para siempre su destino: el fuego. Epimeteo, hermano de Prometeo, fue diferente. Su nombre significa el que piensa después, y en él se refleja la naturaleza imperfecta de los hombres que aprenden mediante el error. Aunque no poseía la astucia de su hermano, Epimeteo representaba la inocencia, el impulso de experimentar aún sin comprender las consecuencias. Finalmente, el último de los hijos, Menecio, simbolizaba la caída de la arrogancia. Su fuerza y orgullo lo condujeron a enfrentarse a Zeus, quien lo fulminó con un rayo, recordando así a los dioses y a los hombres el peligro de olvidar el equilibrio. A través de ellos, Jápeto y Clímene legaron al mundo las distintas caras de la condición humana: la fuerza, la creatividad, la torpeza y el exceso. El mito los presenta como figuras intermedias entre los dioses y los mortales, divisores del horizonte entre lo infinito y lo posible. Jápeto, con su tallado de límites, dio forma al concepto del castigo y la responsabilidad. Enseñó que cada acción, incluso en los dioses, debía tener una consecuencia. En su mirada se percibía la severidad del juicio, pero también el impulso de superación. Clímene, por su parte, ofrecía el consuelo de la comprensión. Había en sus palabras una ternura que suavizaba la dureza de su esposo, y de esa unión nació no solo la humanidad, sino también su destino moral. Prometeo fue el más amado de los hijos de Clímene. En su mente ardía un fuego interior que precedía al que más tarde entregaría a los hombres. Él veía en la creación divina un exceso de distancia, una falta de cercanía con sus criaturas. Decidió entonces desafiar ese orden, robar el fuego del Olimpo y entregarlo a los mortales. Con este acto, los hombres dejaron de ser sombras indefensas y comenzaron su camino hacia la civilización. Jápeto, al enterarse, comprendió la grandeza y la locura del gesto, pues conocía el precio del desafío. Sabía que todo avance exige un sacrificio. Cuando los dioses castigaron a Prometeo, encadenándolo a la roca, Clímene lloró durante siglos. Sus lágrimas se mezclaron con los ríos, volviendo saladas las aguas del mundo. Pero en su dolor también halló esperanza. Sabía que el fuego, aunque prohibido, nunca podría ser apagado. En cada chispa encendida, en cada pensamiento humano que busca algo más alto, vivía el espíritu de su hijo y, en consecuencia, el legado de ella misma. Jápeto, aunque silencioso, observaba. Sabía que las acciones del hijo habían culminado el propósito con el que él y Clímene habían sido concebidos: dar al universo la raza que uniría a dioses y tierra. El linaje de Jápeto se convirtió así en puente entre lo divino y lo mortal. A través de Prometeo, los hombres heredaron la capacidad de crear, de transformar la materia en significado. A través de Atlas aprendieron la resistencia. En Epimeteo, la humildad ante el error. Y en Menecio, la advertencia contra el orgullo. Jápeto y Clímene no solo fueron padres biológicos, sino también arquetipos del origen moral de la humanidad. Su legado continúa en cada acto de valentía y en cada búsqueda de sabiduría. Los antiguos griegos creían que cuando las estrellas cruzaban el cielo con un brillo particular, eran las manos de Jápeto
marcando los límites del firmamento. Y cuando el mar se calmaba bajo la luna, era Clímene quien susurraba consuelo a las almas cansadas. Así, incluso después de la caída de los titanes, su presencia permaneció. No gobernaban, pero observaban. No dictaban leyes, pero inspiraban a los hombres que ansiaban entender su destino. Su historia trascendió los mitos para convertirse en símbolo de equilibrio, fuerza y ternura, acción y contemplación. Todo cuanto somos, dicen los poetas, proviene de aquella unión primera entre el titán que quiso trazar límites y la oceánide que enseñó a soñar. La humanidad es, en el fondo, la suma de sus contradicciones, el reflejo de esa antigua comunión entre impulso y sabiduría. Cuando un hombre se atreve a avanzar aún sabiendo que puede caer, Jápeto sonríe. Y cuando alguien se detiene a comprender antes de juzgar, Clímene susurra su aprobación. Su historia vive en la esencia de cada ser que intenta comprender el misterio de existir. Así, el mito de Jápeto y Clímene no solo explica el origen del hombre, sino también su destino eterno. Nos enseña que la curiosidad es tanto una bendición como una condena, que el fuego que ilumina también puede destruir. Pero quizá en ese riesgo reside la auténtica grandeza de la humanidad: atreverse a crear, a fallar y a volver a levantarse. Los dioses dieron forma al mundo, los titanes dieron forma al alma del hombre, y mientras exista vida sobre la tierra, la sombra del titán y la voz de la oceánide seguirán acompañándonos, guiando las corrientes del pensamiento y el corazón humano hacia su perpetua búsqueda de sentido. Entre todas las historias que los antiguos narraron para comprender su origen, ninguna brilla con tanta intensidad ni arde con tanta tragedia como la de Prometeo. Hijo de Jápeto y Clímene, su nombre significa el que piensa antes, y encarna el espíritu del ingenio, la previsión y la rebelde compasión que desafía al poder. Mientras los dioses contemplaban a la humanidad naciente con indiferencia, Prometeo vio en los hombres la promesa de algo nuevo, la chispa de la divinidad latente, el deseo de aprender, de crear, de transformarse. En su mente ardía la certeza de que la luz debía pertenecer a todos, no solo a los eternos. Se dice que cuando los dioses modelaron a los mortales, olvidaron darles las armas necesarias para sobrevivir. A diferencia de los animales, los hombres carecían de colmillos, alas o garras, temblaban con el frío y morían en la oscuridad. Prometeo, testigo de ese sufrimiento, sintió una punzada en el alma. No podía aceptar que las criaturas más parecidas a los dioses estuvieran destinadas a vivir como sombras. Por eso concibió el mayor de los actos de desafío: robar el fuego sagrado del Olimpo y entregarlo a los hombres. En las noches silenciosas, cuando Zeus dormía confiado bajo el resplandor de sus rayos, Prometeo ascendió furtivamente al monte del poder. En su mano llevaba una caña hueca, sigilosa y resistente. En el corazón de los templos celestes robó una chispa del fuego eterno, esa energía que mantenía vivo el reino de los dioses. Al descender al mundo, vio hacia el horizonte y sopló dentro de la caña. Entonces, las llamas nacieron ante los ojos humanos por primera vez. Las tinieblas retrocedieron, y las criaturas que habían vivido en el temor se reconocieron capaces de desafiar a la noche misma. El fuego no solo calentó los cuerpos, sino también las mentes. Los hombres comenzaron a transformar la piedra en herramienta, la tierra en cultivo y el metal en símbolo. El fuego se convirtió en conocimiento, en palabra, en arte. Prometeo los observaba satisfecho, convencido de que su acto era justo, aunque sabía que su condena sería terrible. Había cometido un sacrilegio: compartir con los mortales un poder reservado para los inmortales. La luz que daba vida también había encendido el primer destello de rebeldía contra los dioses. Zeus, al descubrirlo, sintió una cólera que hizo temblar el cielo. Para él, la acción de Prometeo no era un gesto de compasión, sino de insolencia. Nadie debía alterar la distancia entre lo divino y lo humano. Reunió entonces a los dioses del Olimpo y decretó un castigo ejemplar.
Prometeo sería encadenado a una roca en lo alto del Cáucaso, donde cada día un águila vendría a devorar su hígado, el cual volvería a regenerarse una y otra vez. Así, su sufrimiento no tendría fin, igual que el fuego que había entregado nunca se apagaría. El titán aceptó su destino sin súplica. Sabía que cada aleteo del ave y cada desgarro de su carne eran precio de su elección, pero incluso en su tormento permaneció firme. Su cuerpo estaba sometido, pero su espíritu no. En cada amanecer, cuando veía acercarse el águila de Zeus, recordaba que el dolor era la prueba de la libertad. Jamás se arrepintió. En su silencio se escondía una dignidad más fuerte que el rayo, una luz más pura que la del propio Olimpo. El sufrimiento de Prometeo se convirtió en símbolo de la resistencia frente a la tiranía. Los dioses creyeron castigarlo, pero en verdad lo inmortalizaron. Desde su encadenamiento, los hombres aprendieron a mirar el fuego no solo como calor, sino como promesa. Cada chispa que encendían era un acto de recuerdo, un homenaje al titán que había elegido sufrir por ellos. Así, el fuego pasó de ser una dádiva divina a una herencia sagrada de sacrificio y sabiduría. Con el tiempo, Zeus comprendió que la rebelión de Prometeo no podía borrarse. Había cambiado el curso del mundo. Para sellar el destino de los hombres, concibió otra forma de castigo. Mandó a Hefesto y Atenea crear a la primera mujer, Pandora, quien traería consigo una caja que contenía todos los males y esperanzas del mundo. Era una lección. Cada don de los dioses implica una carga. Sin embargo, ni siquiera Pandora logró destruir el regalo inicial del titán, porque el fuego continuó encendido, guiando a la humanidad en su búsqueda de conocimiento y libertad. En las eras siguientes, algunos dioses comenzaron a apiadarse del titán encadenado. Entre ellos estaba Hermes, mensajero de la astucia, quien en ocasiones descendía hasta la roca para conversar con él. Prometeo no pedía clemencia. Hablaba de los hombres, del progreso que habían alcanzado y de cómo su chispa había encendido en ellos el pensamiento. Incluso el joven Heracles, descendiente de Zeus, escuchó su historia y, movido por admiración, rompió las cadenas que lo aprisionaban. El águila cayó ante su arco y el titán recuperó su libertad. Aquel acto simbolizó la reconciliación definitiva entre valentía y sabiduría, el equilibrio entre la fuerza de los héroes y la mente de los creadores. Prometeo no regresó al Olimpo. Eligió vagar entre los límites del mundo, observando a los hombres crecer y tropezar con su nueva libertad. En sus ojos se reflejaba tanto la gloria como la tragedia de su legado. Sabía que el fuego que los había liberado también podía consumirlos si no aprendían a dominarlo. En esa dualidad habitaba la esencia de su enseñanza. El conocimiento es poder, pero también responsabilidad. Los hombres debían aprender a ser dioses sin olvidar que seguían siendo mortales. Los poetas posteriores transformaron su historia en metáfora eterna. Prometeo se convirtió en el arquetipo del creador que se enfrenta al castigo por desafiar las normas. Su figura inspiró a reyes, pensadores y artistas que vieron en él la representación del espíritu indomable. Su fuego no era ya solo físico, sino intelectual. Cada idea, cada descubrimiento, cada palabra que intenta descifrar el misterio del universo, lleva una chispa de su don. Porque robar el fuego es en el fondo el acto más humano posible, atreverse a comprender. En la eternidad del mito, el fuego de Prometeo sigue ardiendo, reflejado en los ojos de quienes buscan conocimiento. No hay montaña lo bastante alta, ni castigo lo bastante cruel que pueda apagarlo. La humanidad, que nació temblando ante la oscuridad, aprendió de él a mirar hacia arriba, a iluminar su propio camino. Y cada vez que el hombre enciende una llama, aunque sea la más pequeña, repite inconscientemente aquel gesto divino que rompió la distancia entre dioses y mortales. El fuego de Prometeo no pertenece solo al pasado. Vive en la chispa de la creación, en la tecnología que transforma, en la palabra que enseña, en la mirada que cuestiona. Su historia no es solo la de un titán castigado, sino la de la humanidad entera
intentando elevarse sobre sus límites. Él fue el primero en enseñar que el conocimiento no se concede, se conquista. Y por eso, aún encadenado, fue más libre que cualquier dios. Porque Prometeo no solo dio fuego a los hombres, les dio el coraje de pensar y en ese acto encendió la eterna luz del espíritu humano. En el principio de todas las eras, antes de que los hombres levantaran templos y los dioses ocuparan el Olimpo, hubo una guerra que partió al cosmos en dos. Esa guerra no fue solo entre generaciones divinas, sino entre principios opuestos, el orden y el caos, la innovación y la tradición, el pasado y el porvenir. Los titanes, antiguos artífices del mundo, se alzaron contra los nuevos dioses, encabezados por Zeus, en una batalla que no dejó rincón del universo intacto. El eco de ese conflicto aún vibra en la memoria del tiempo, pues de su resultado nació el mundo tal y como lo conocemos. Todo comenzó cuando Zeus, tras liberar a sus hermanos de las entrañas de Cronos, decidió reclamar el dominio que le había sido profetizado. Los hijos del titán, fortalecidos por la venganza y el deseo de justicia, se reunieron en el monte Olimpo para forjar un nuevo orden. Pero no estaban solos. Gea, que alguna vez había alentado la rebelión de Cronos contra Urano, ahora se mantenía en silencio, observando cómo los ciclos del poder se repiten. En lo profundo del Tártaro, los titanes desterrados sintieron el estremecimiento de la tierra y comprendieron que su era había sido desafiada. Cronos, liberado por un instante de su prisión interior, reunió a sus hermanos mayores. Atlas, Hiperión, Ceo y Crius respondieron al llamado, jurando defender el legado ancestral que ellos mismos habían ayudado a establecer. No era simple orgullo lo que los movía, sino el temor al colapso del equilibrio que ellos habían mantenido durante eones. Consideraban que los dioses jóvenes eran inestables, demasiado impulsivos y ambiciosos. La rebelión de Zeus les parecía una traición al orden cósmico. Así, los titanes se prepararon para recuperar el control de los cielos y restaurar la estabilidad perdida. El primer estruendo de la guerra resonó sobre los montes de Arcadia. Los cielos se encendieron en un resplandor de fuego blanco y los mares rugieron con furia. Los titanes descendieron desde el monte Otris, su fortaleza milenaria, mientras los dioses del Olimpo emergían desde las nubes con relámpagos en las manos. En los primeros enfrentamientos, la superioridad de los titanes parecía indiscutible. Su tamaño, su fuerza y su dominio de los elementos primordiales aplastaban con facilidad a los jóvenes dioses. Cada golpe de Hiperión iluminaba los cielos, y cada pisada de Atlas hacía temblar la tierra. Zeus comprendió entonces que la fuerza bruta no sería suficiente para doblegarlos. Buscó aliados en los confines del mundo, y encontró a los cíclopes y a los hecatónquiros, hijos de Gea encarcelados tiempo atrás por su propio padre. Al liberarlos, ganó su gratitud eterna. Los cíclopes, maestros del fuego y la forja, le concedieron 3 armas invencibles: el rayo, el trueno y el relámpago. Los hecatónquiros, con sus 100 brazos y su fuerza descomunal, se convirtieron en el ejército que inclinaría la balanza. Con ellos, el Olimpo obtuvo no solo poder físico, sino estrategia y espíritu de batalla. La guerra se extendió durante 10 años que parecieron eternos. Ni el Sol ni la Luna se atrevían a cruzar los cielos por miedo a ser arrancados de sus órbitas. Las montañas se desplomaban, los océanos hervían, y el propio aire ardía con las centellas de Zeus. Los titanes respondieron invocando el fuego de Hiperión, las mareas de océano y la fuerza de Ceo. Cada amanecer era un presagio de destrucción, y cada noche una tregua precaria. La tierra exhausta se estremecía de dolor, y hasta los dioses más antiguos temían que la creación entera desapareciera. En los campos del combate, los hecatónquiros lanzaban rocas del tamaño de montañas, derribando a gigantes y ares celestiales. Zeus, desde lo alto del Olimpo, desataba su rayo sobre el ejército enemigo, cegando incluso a sus aliados por el resplandor. Cronos respondía con su guadaña, cortando el tiempo mismo para ralentizar los ataques del enemigo.
Fue una lucha de conceptos, de fuerzas cósmicas que trascendían la materia. El sonido del metal divino chocando contra el trueno se convirtió en el latido del universo. Toda existencia pendía de ese enfrentamiento. Mientras tanto, Poseidón agitaba los mares, dividiendo las aguas para frenar el avance de los titanes marinos. Hades, oculto entre las sombras, atacaba desde la invisibilidad, derribando colosos con su casco encantado. Hera y Deméter, recién liberadas de Cronos, empleaban el poder de la vida y la fertilidad para regenerar los campos devastados, mientras Artemisa y Apolo, aún jóvenes, empuñaban flechas de luz contra los antiguos dioses. Nadie permaneció neutral. Incluso los vientos se unieron a la contienda, llevando el humo de un lado al otro del cielo, como si el propio mundo titubeara entre dos futuros posibles. El día decisivo llegó cuando los hecatónquiros, liderados por Briareo, arrojaron sobre los titanes 300 rocas que sellaron las entradas del Otris, su montaña sagrada. En medio del caos, Zeus desató un relámpago que alcanzó a Cronos y lo abatió. La guadaña, símbolo de su poder, cayó hecha pedazos. La luz del nuevo dios se expandió como un amanecer eterno, y los titanes comprendieron que la era antigua había concluido. El ruido de la guerra se apagó lentamente, dejando en el aire el aroma metálico del rayo y el polvo de mundos destruidos. Tras la victoria, Zeus reunió a los titanes vencidos y dictó su sentencia. No era el exterminio su objetivo, era el orden. Sabía que lo eterno no puede morir, solo transformarse. Por ello los confinó en el Tártaro, el abismo más profundo bajo la tierra, donde los hecatónquiros serían sus guardianes. Atlas, por su participación destacada, fue condenado a sostener el cielo sobre sus hombros, recordando por siempre el peso de los actos pasados. Los demás titanes quedaron relegados a la inmortalidad silenciosa, convertidos en pilares invisibles del mundo que ellos mismos ayudaron a construir. El universo recuperó su calma poco a poco. Los mares se apaciguaron, los montes se rehicieron, y el cielo volvió a brillar con nuevo esplendor. Los dioses olímpicos erigieron sus templos en las cumbres y establecieron los principios que regirían el cosmos. Zeus reinó sobre el firmamento, Poseidón sobre los mares y Hades sobre el inframundo. La justicia divina, el equilibrio y el destino tomaron forma. Pero en las entrañas del mundo, el eco de los titanes continuaba resonando, un recordatorio de que toda victoria encierra el germen de una nueva rebelión. La titanomaquia marcó el paso del caos al orden, pero también el inicio del tiempo entendido como sucesión de eras. Los hombres, al oír estas historias, no las vieron como relatos de dioses distantes, sino como espejos de su propia lucha interior. Porque en cada batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre la convicción y la duda, se repite la guerra que una vez dividió al cosmos. Los titanes y los olímpicos dejaron de ser entidades opuestas para convertirse en fuerzas que habitan también en el alma humana, la de resistirse al cambio y la de abrazarlo. El fuego aún ardía en los cielos cuando el polvo se disipó. Zeus, observando los restos del campo de batalla, pronunció una promesa. Ninguna era sería eterna, y todo poder habría de responder a la justicia. En las estrellas que hoy cruzan la noche, los antiguos griegos veían las cicatrices de aquella guerra. Cada constelación era un recuerdo de los caídos, un fragmento de la lucha que dio forma al universo. Así terminó la titanomaquia, no como una simple victoria, sino como el nacimiento del equilibrio. Y aunque los dioses tomaron el control, el susurro de los titanes aún vive en los truenos y en los sueños de los hombres, recordándonos que incluso la luz más pura proviene del choque entre dos sombras eternas. Cuando el rugido de la guerra cesó y la tierra volvió a respirar, el universo se encontró cubierto de silencio. La titanomaquia había concluido, y con ella se había sellado el destino de una generación divina. Los dioses del Olimpo, vencedores, contemplaron las ruinas del antiguo orden, mientras los titanes derrotados yacían abatidos, conscientes de que su tiempo había llegado a su fin. Sin embargo, los dioses no destruyen lo eterno,
lo transforman. Así la condena de los antiguos no fue la muerte, sino una interminable prisión que resonaría por la eternidad. Zeus, con su mirada implacable, se erigió como juez del cosmos. Había comprendido que el equilibrio solo podía mantenerse si las fuerzas del pasado quedaban confinadas. Ordenó que los titanes más poderosos fueran encadenados en el abismo del Tártaro, un lugar tan profundo que ni la luz del sol ni la palabra de los dioses podían alcanzarlo. Los hecatónquiros, hijos monstruosos de Gea, fueron los guardianes designados para custodiar sus cadenas, brazos infinitos que mantenían cerradas las puertas del caos. Era un castigo severo, pero justo, según la ley del nuevo orden celestial. Los titanes descendieron al Tártaro no con gritos, sino con la dignidad de quienes recuerdan haber moldeado el mundo. Cronos, el rey destronado, caminó al frente, llevando sobre sus hombros el peso del tiempo que él mismo había devorado. Detrás de él marchaban Ceo, Hiperion, Jápeto y Crius, acompañados por ecos de su antigua grandeza. El aire del abismo era denso, cargado de un fuego oscuro que parecía arder sin consumir. Allí, privados de poder, quedaron como pilares del mundo subterráneo, sostenedores de una calma trágica, guardianes involuntarios de la memoria divina. Atlas recibió una condena distinta. Su fuerza debía soportar el cielo por toda la eternidad. Zeus no lo hizo como castigo arbitrario, sino como recordatorio de la responsabilidad que cargan quienes desafían los límites del destino. A partir de entonces, cada movimiento de Atlas sería un esfuerzo perpetuo, cada hálito suyo una muestra de resistencia. El titán se convirtió en el símbolo del deber inquebrantable y del sacrificio que toda creación exige. Cuando los hombres miraban el horizonte, creían ver en las montañas el contorno de su espalda, sosteniendo la bóveda del cielo. En el Tártaro, las cadenas no eran de hierro, sino de destino. No podían romperse con fuerza, ni disolverse con el tiempo, porque estaban forjadas en la esencia del cosmos. Los titanes eran inmortales, y por tanto su castigo también lo sería. El eco de sus voces retumbaba como truenos subterráneos, y quienes escuchaban desde la superficie decían oír el lamento de los antiguos dioses. Pero entre ellos no había solo ira. Algunos, como Hiperión, aceptaron su destino con calma, comprendiendo que su era debía ceder espacio a otra más joven. Otros, como Cronos, rumiaban su derrota con mudo resentimiento, soñando con el retorno del tiempo que les había sido arrebatado. A veces Gea descendía al borde del abismo, incapaz de olvidar a sus hijos. Cada lágrima suya caía sobre el Tártaro y se convertía en roca brillante, recordatorio de su amor y de su culpa. Ella sabía que de las profundidades surgirían algún día fuerzas nuevas, porque nada en el universo muere del todo. Los titanes, aunque encadenados, seguían impulsando con su energía los latidos ocultos del mundo. Bajo sus prisiones, el magma continuaba fluyendo, y con cada temblor, la tierra susurraba su nombre. Zeus, pese a su victoria, no fue indiferente. Comprendió que sin los titanes, el universo carecería de raíces. Ellos representaban la fuerza primordial, las bases del cosmos sobre las que edificó su reinado. Por eso permitió que algunos quedaran libres, como Océano, que siguió fluyendo sin ser perturbado, o Tetis, que continuó alimentando los mares. A otros los integró en la estructura misma del nuevo orden, convirtiendo sus cuerpos y nombres en constelaciones y corrientes eternas. Así, el castigo se tornó también en tributo. Los hombres antiguos, al mirar el firmamento, creían ver en el parpadeo de las estrellas la respiración de los titanes. Decían que cuando los rayos de Zeus iluminaban la noche, era un diálogo entre el nuevo y el viejo orden. Y cuando la tierra temblaba, era Cronos moviéndose en su prisión, recordando a los vivos que la eternidad no olvida. Estos mitos, transmitidos en murmullos y cánticos, mantenían viva la presencia de aquellos que habían dado forma al mundo desde las sombras. En los silencios del Tártaro, los titanes soñaban con la Edad Dorada, cuando su poder gobernaba los mares, los cielos y los continentes. Veían con melancolía
cómo los nuevos dioses disfrutaban del sol que ellos habían encendido. Pero en esos sueños había también aceptación. Los titanes sabían que todo ciclo debe concluir y que incluso las estrellas mueren para dar paso a la aurora. En ese sueño sin despertar, hallaron una clase de paz que los dioses del Olimpo jamás conocerían: la paz del propósito cumplido. Con el paso de los siglos, la humanidad comenzó a invocar sus nombres con respeto, no con miedo. Atlas se convirtió en emblema del esfuerzo y la perseverancia. Prometeo, el hijo del fuego, fue recordado como el bienhechor que pagó el precio de la libertad. Cronos, aunque temido, fue venerado como el guardián del tiempo, no como tirano. En cada mito los antiguos dioses dejaron de ser enemigos derrotados para transformarse en símbolos de poder primordial y de equilibrio eterno. Y así, el mito de los titanes encadenados se convirtió en una lección universal. Enseña que el poder sin medida conduce a la caída, pero que incluso en la derrota existe dignidad. Los titanes representan la raíz de toda creación, la fuerza inmutable que sustenta los cambios del universo. Los dioses olímpicos, aunque triunfantes, heredaron más que un trono. Heredaron la responsabilidad de mantener en armonía las fuerzas que una vez desafiaron. Porque el orden no se mantiene por la victoria, sino por el equilibrio entre lo que fue y lo que será. Los poetas que narraron su historia decían que, en las noches despejadas, si uno guardaba silencio y escuchaba con el alma, podía oír el eco de sus voces detrás del murmullo del viento. Era como si los titanes hablaran a través de la naturaleza misma, recordando a los mortales que toda creación nace del sacrificio. El Tártaro, entonces, no era solo prisión, sino raíz del mundo. Desde allí fluía la energía que mantenía vivo el ciclo de las eras, asegurando que ninguna civilización, divina o humana, olvidara sus orígenes. Al final, los titanes ya no luchaban contra sus cadenas. Se convirtieron en parte del tejido invisible que sostiene la realidad. Cronos guardaba el tiempo, Hiperión las luces de los astros, Ceo las rutas de las ideas, y Jápeto los límites entre el cielo y la tierra. Todos seguían siendo fundaciones vivas del cosmos, anclados en el olvido para que el mundo pudiera seguir existiendo. Su silencio, más elocuente que 1000 voces, es la melodía subterránea que aún hoy acompaña el destino de dioses y hombres. Así, mientras el Olimpo se alzaba glorioso y la humanidad comenzaba su propio andar entre la tierra y el cielo, los titanes permanecían en las profundidades, eternos guardianes de lo que fue. La historia los llama vencidos, pero el universo los recuerda como sus cimientos. Y cada trueno que rompe la calma o cada temblor que sacude la tierra es un recordatorio de que el pasado no duerme del todo. En el eco de sus cadenas late la advertencia más antigua del mundo. Todo poder, incluso el de los dioses, está hecho para ser equilibrado, no poseído. El eco de los titanes nunca se extinguió. Aunque encadenados en las profundidades del tiempo, sus nombres y símbolos continuaron circulando en la memoria de los hombres, transformándose en inspiración, advertencia y espejo. De su poder ancestral surgieron los cimientos de la civilización, las leyes invisibles que aún rigen el alma humana. El mito había cumplido su función eterna: perpetuar la sabiduría de los antiguos en el corazón del presente. Los titanes no murieron, cambiaron de forma, se volvieron ideas, fuerzas, impulsos que habitan dentro de todos nosotros. Desde las primeras generaciones de humanos, el recuerdo de los titanes se asoció con los fenómenos naturales. Los truenos, los volcanes, las mareas y los terremotos eran interpretados como sus respiraciones desde el Tártaro. Pero más allá del temor, había reverencia. En ellos se reconocía la grandeza primigenia, la energía que precede al orden. Las civilizaciones que heredaron su mito entendieron algo esencial. El mundo no se sostiene sobre la perfección, sino sobre la tensión de los opuestos. Los titanes eran el caos necesario, el empuje vital sin el cual nada crecería. Con el paso de los siglos, su imagen dejó de ser la de dioses castigados para convertirse en arquetipos eternos.
Cada uno representaba una fuerza interior que el ser humano debía aprender a dominar. Cronos, el devorador de sus hijos, simbolizaba el poder del tiempo, la conciencia de que todo lo que nace está destinado a desvanecerse. Hiperión, señor de la luz, encarnaba la búsqueda del entendimiento, la llama del conocimiento que ilumina la oscuridad del alma. Atlas representaba el peso de la responsabilidad, la carga que todo ser debe sostener si desea trascender. Prometeo, el rebelde, era la chispa divina que empuja al ser a desafiar lo imposible. En sus historias se escondían lecciones profundas, transmitidas durante milenios mediante la poesía, el arte y la filosofía. Los pensadores griegos vieron en ellos el reflejo del espíritu humano dividido entre razón y deseo, entre lo eterno y lo pasajero. Los titanes eran las pulsiones que habitan en el corazón de los hombres, la ambición que construye y destruye, la inteligencia que crea y condena, el amor que engendra y consume. Cada uno de ellos enseñaba a su manera que el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en aprender a dominarse a sí mismo. La cultura helénica convirtió a los titanes en metáforas. En los templos, sus figuras talladas no eran solo recordatorios de la antigüedad, sino advertencias de lo que ocurre cuando la soberbia desafía al equilibrio. Cronos se volvía el símbolo del tiempo devorador, y Prometeo la imagen del sacrificio por la humanidad. A través de la tragedia griega, poetas como Esquilo transformaron sus gestas en espejos del alma. Cada escenario, cada palabra, era una pregunta sobre la libertad y el destino. ¿Qué precio tiene la sabiduría? ¿Hasta dónde puede llegar quien desafía lo divino antes de caer víctima de su propio fuego? Pero el espíritu titánico no desapareció con los mitos. Renació una y otra vez en las grandes revoluciones del pensamiento humano. La ciencia, el arte y la exploración son, en el fondo, herederos de esa chispa prometeica. Cuando un inventor imagina lo que antes era imposible, cuando un poeta crea belleza del dolor o un navegante se lanza hacia lo desconocido, los titanes resucitan en su espíritu. La humanidad, al igual que Prometeo, desafía los límites y soporta el castigo de su propia creación. Sus máquinas, su fuego, su poder, son extensiones de aquel impulso original de cambiar el destino. En la filosofía moderna, el eco de los titanes sigue vibrando. Cronos es el tiempo que la mente trata de medir sin conseguir dominarlo. Atlas, la carga psicológica del deber. Rea, la voz del equilibrio y la ternura. Prometeo, la ética del creador. No son solo figuras míticas, sino dimensiones del alma. En la profundidad de cada persona habita una lucha similar a la titanomaquia, un enfrentamiento interior entre la serenidad y la ambición, entre el orden y la libertad. El mito trasciende el pasado porque describe lo eterno del ser. Incluso en la literatura y el arte contemporáneos, los titanes continúan regresando disfrazados. En los héroes caídos que se rebelan contra sistemas opresivos, en los pensadores que adoptan el conocimiento como acto de fe, en los artistas que desafían las normas para revelar lo humano. Cada creación, cada descubrimiento y cada sacrificio lleva en su raíz el fuego de aquel primer titán que encendió la mente de los hombres. Lo titánico no es solo grandioso en tamaño o fuerza, es grande en espíritu, en su capacidad de persistir ante la eternidad. El mito también enseña sobre las consecuencias del poder. Así como los titanes fueron derrocados por su deseo de dominio, el ser humano debe recordar que todo poder desmedido se vuelve contra su portador. Zeus no venció solo con rayos, sino con equilibrio. Los dioses del Olimpo simbolizan la armonía posterior a la tempestad titánica, recordando que toda fuerza necesita dirección. En este sentido, los titanes no fueron castigados por su existencia, sino por su desmesura. Su caída fue necesaria para que naciera la moderación, la justicia, el cosmos ordenado. Sin embargo, su encierro en el Tártaro no fue final. Cada vez que la humanidad experimenta catástrofes naturales o conflictos internos, los antiguos sienten su temblor. Son los guardianes del pasado, testigos del ciclo que siempre se repite. En cada generación, en cada época,
el hombre se enfrenta a las mismas preguntas. ¿Debo obedecer o desafiar? ¿Debo conservar o transformar? Allí, en esa incertidumbre, los titanes susurran. Nos hablan desde las profundidades, recordando que el equilibrio solo es posible cuando aceptamos nuestra naturaleza dual. El mayor regalo de los titanes fue su fracaso. En su derrota, los hombres aprendieron que nada, ni siquiera lo divino, escapa a las leyes de cambio. Comprendieron que existir es luchar contra el olvido, y que la grandeza no radica en la inmortalidad, sino en la huella que se deja detrás. Prometeo fue encadenado, pero su acto iluminó siglos. Atlas fue condenado, pero su resistencia inspiró a generaciones. Cronos cayó, pero su reloj rige aún los latidos del universo. Todo lo que somos deriva de esa sabiduría antigua. No hay victoria sin sacrificio, ni creación sin dolor. Las enseñanzas de los titanes, reinterpretadas a lo largo de la historia, han moldeado la moral, la ciencia y el arte. Ellos representan las fuerzas primarias que mueven al ser humano: el deseo de conocimiento, la lucha por la libertad, la carga de la responsabilidad y la necesidad de equilibrio. Sus mitos son, en última instancia, descripciones poéticas del alma humana en su viaje eterno. Cuando el hombre se observa en el espejo de la historia, reconoce en su reflejo tanto la luz de los dioses como la sombra de los titanes. Quizá ese sea el verdadero legado titánico: recordarnos que somos producto de ambos mundos, el celestial y el primitivo. Dentro de cada uno de nosotros arde un fuego que anhela crear y destruir, construir y trascender. En la vastedad del cosmos, ese fuego es diminuto pero significativo. Los titanes, en su eternidad, nos legaron su esencia para que nunca olvidemos que, aunque pequeños, compartimos con ellos la capacidad de moldear el destino. Somos los herederos del caos y del orden, del abismo y del rayo. Así, el mito de los titanes trasciende su propio relato y se convierte en metáfora de la condición humana. No se trata solo de dioses antiguos, sino de las fuerzas que nos habitan. Su legado vive en cada generación que busca comprender el universo y su lugar en él. Y al mirar las estrellas, cuando la noche parece infinita, recordamos que entre ellas aún respira la voz de los primeros creadores. Los titanes siguen ahí, ocultos en la inmensidad, recordándonos que en cada gesto de valentía, en cada chispa de curiosidad y en cada sueño de futuro, continúa ardiendo el fuego que un día encendieron los dioses del principio. El eco de los titanes nunca se extinguió. Aunque encadenados en las profundidades del tiempo, sus nombres y símbolos continuaron circulando en la memoria de los hombres, transformándose en inspiración, advertencia y espejo. De su poder ancestral surgieron los cimientos de la civilización, las leyes invisibles que aún rigen el alma humana. El mito había cumplido su función eterna: perpetuar la sabiduría de los antiguos en el corazón del presente. Los titanes no murieron, cambiaron de forma, se volvieron ideas, fuerzas, impulsos que habitan dentro de todos nosotros. Desde las primeras generaciones de humanos, el recuerdo de los titanes se asoció con los fenómenos naturales. Los truenos, los volcanes, las mareas y los terremotos eran interpretados como sus respiraciones desde el Tártaro. Pero más allá del temor, había reverencia. En ellos se reconocía la grandeza primigenia, la energía que precede al orden. Las civilizaciones que heredaron su mito entendieron algo esencial: el mundo no se sostiene sobre la perfección, sino sobre la tensión de los opuestos. Los titanes eran el caos necesario, el empuje vital sin el cual nada crecería. Con el paso de los siglos, su imagen dejó de ser la de dioses castigados para convertirse en arquetipos eternos. Cada uno representaba una fuerza interior que el ser humano debía aprender a dominar. Cronos, el devorador de sus hijos, simbolizaba el poder del tiempo, la conciencia de que todo lo que nace está destinado a desvanecerse. Hiperión, señor de la luz, encarnaba la búsqueda del entendimiento, la llama del conocimiento que ilumina la oscuridad del alma. Atlas representaba el peso de la responsabilidad, la carga que todo ser debe sostener si desea trascender.
Prometeo, el rebelde, era la chispa divina que empuja al ser a desafiar lo imposible. En sus historias se escondían lecciones profundas, transmitidas durante milenios mediante la poesía, el arte y la filosofía. Los pensadores griegos vieron en ellos el reflejo del espíritu humano dividido entre razón y deseo, entre lo eterno y lo pasajero. Los titanes eran las pulsiones que habitan en el corazón de los hombres, la ambición que construye y destruye, la inteligencia que crea y condena, el amor que engendra y consume. Cada uno de ellos enseñaba a su manera que el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en aprender a dominarse a sí mismo. La cultura helénica convirtió a los titanes en metáforas. En los templos, sus figuras talladas no eran solo recordatorios de la antigüedad, sino advertencias de lo que ocurre cuando la soberbia desafía al equilibrio. Cronos se volvía el símbolo del tiempo devorador, y Prometeo, la imagen del sacrificio por la humanidad. A través de la tragedia griega, poetas como Esquilo transformaron sus gestas en espejos del alma. Cada escenario, cada palabra, era una pregunta sobre la libertad y el destino. ¿Qué precio tiene la sabiduría? ¿Hasta dónde puede llegar quien desafía lo divino antes de caer víctima de su propio fuego? Pero el espíritu titánico no desapareció con los mitos. Renació una y otra vez en las grandes revoluciones del pensamiento humano. La ciencia, el arte y la exploración son, en el fondo, herederos de esa chispa prometeica. Cuando un inventor imagina lo que antes era imposible, cuando un poeta crea belleza del dolor o un navegante se lanza hacia lo desconocido, los titanes resucitan en su espíritu. La humanidad, al igual que Prometeo, desafía los límites y soporta el castigo de su propia creación. Sus máquinas, su fuego, su poder, son extensiones de aquel impulso original de cambiar el destino. En la filosofía moderna, el eco de los titanes sigue vibrando. Cronos es el tiempo que la mente trata de medir sin conseguir dominarlo. Atlas, la carga psicológica del deber. Rea, la voz del equilibrio y la ternura. Prometeo, la ética del creador. No son solo figuras míticas, sino dimensiones del alma. En la profundidad de cada persona habita una lucha similar a la titanomaquia, un enfrentamiento interior entre la serenidad y la ambición, entre el orden y la libertad. El mito trasciende el pasado porque describe lo eterno del ser. Incluso en la literatura y el arte contemporáneos, los titanes continúan regresando disfrazados. En los héroes caídos que se rebelan contra sistemas opresivos, en los pensadores que adoptan el conocimiento como acto de fe, en los artistas que desafían las normas para revelar lo humano. Cada creación, cada descubrimiento y cada sacrificio lleva en su raíz el fuego de aquel primer titán que encendió la mente de los hombres. Lo titánico no es solo grandioso en tamaño o fuerza, es grande en espíritu, en su capacidad de persistir ante la eternidad. El mito también enseña sobre las consecuencias del poder. Así como los titanes fueron derrocados por su deseo de dominio, el ser humano debe recordar que todo poder desmedido se vuelve contra su portador. Zeus no venció solo con rayos, sino con equilibrio. Los dioses del Olimpo simbolizan la armonía posterior a la tempestad titánica, recordando que toda fuerza necesita dirección. En este sentido, los titanes no fueron castigados por su existencia, sino por su desmesura. Su caída fue necesaria para que naciera la moderación, la justicia, el cosmos ordenado. Sin embargo, su encierro en el Tártaro no fue final. Cada vez que la humanidad experimenta catástrofes naturales o conflictos internos, los antiguos sienten su temblor. Son los guardianes del pasado, testigos del ciclo que siempre se repite. En cada generación, en cada época, el hombre se enfrenta a las mismas preguntas. ¿Debo obedecer o desafiar? ¿Debo conservar o transformar? Allí, en esa incertidumbre, los titanes susurran. Nos hablan desde las profundidades, recordando que el equilibrio solo es posible cuando aceptamos nuestra naturaleza dual. El mayor regalo de los titanes fue su fracaso. En su derrota, los hombres aprendieron que nada,
ni siquiera lo divino escapa a las leyes de cambio. Comprendieron que existir es luchar contra el olvido y que la grandeza no radica en la inmortalidad, sino en la huella que se deja detrás. Prometeo fue encadenado, pero su acto iluminó siglos. Atlas fue condenado, pero su resistencia inspiró a generaciones. Cronos cayó, pero su reloj rige aún los latidos del universo. Todo lo que somos deriva de esa sabiduría antigua. No hay victoria sin sacrificio, ni creación sin dolor. Las enseñanzas de los titanes, reinterpretadas a lo largo de la historia, han moldeado la moral, la ciencia y el arte. Ellos representan las fuerzas primarias que mueven al ser humano: el deseo de conocimiento, la lucha por la libertad, la carga de la responsabilidad y la necesidad de equilibrio. Sus mitos son, en última instancia, descripciones poéticas del alma humana en su viaje eterno. Cuando el hombre se observa en el espejo de la historia, reconoce en su reflejo tanto la luz de los dioses como la sombra de los titanes. Quizá ese sea el verdadero legado titánico: recordarnos que somos producto de ambos mundos, el celestial y el primitivo. Dentro de cada uno de nosotros arde un fuego que anhela crear y destruir, construir y trascender. En la vastedad del cosmos, ese fuego es diminuto pero significativo. Los titanes, en su eternidad, nos legaron su esencia para que nunca olvidemos que, aunque pequeños, compartimos con ellos la capacidad de moldear el destino. Somos los herederos del caos y del orden, del abismo y del rayo. Así, el mito de los titanes trasciende su propio relato y se convierte en metáfora de la condición humana. No se trata solo de dioses antiguos, sino de las fuerzas que nos habitan. Su legado vive en cada generación que busca comprender el universo y su lugar en él. Y al mirar las estrellas, cuando la noche parece infinita, recordamos que entre ellas aún respira la voz de los primeros creadores. Los titanes siguen ahí, ocultos en la inmensidad, recordándonos que en cada gesto de valentía, en cada chispa de curiosidad y en cada sueño de futuro, continúa ardiendo el fuego que un día encendieron los dioses del principio.